Sí. Sí, sí. Bueno, lo primero agradeceros a María Teresa y a ti, Conchita, que sois las que siempre nos habéis animado a investigar y sobre todo que yo soy del equipo como el Luterio de los investigadores noveles y bueno, que gracias a las oportunidades que nos dais, pues podemos estar ahí. Yo, como tú sabes, mi tema de investigación es la alimentación en el arte, pero como he querido enfocar esta ponencia un poco más en la temática del seminario de hoy y un aspecto que es la mujer que se ve dentro de toda la pintura de género, pues por eso lo he enfocado por ahí. La temática de este año nos invita a reflexionar. A ver, un momento. Ahora, la temática de este año nos invita a reflexionar sobre el futuro de los museos, recuperando y reimaginando los replanteamientos de los espacios expositivos. En la sociedad actual, la imagen es el centro de nuestra vida. Mm, Entonces, sería muy estupendo que pudiéramos enseñar otras historias dentro de las obras de arte que están también ahí expuestas. Si redirigimos la mirada cuando las contemplamos en los museos, podemos encontrar en ellas otras narrativas subsidiarias no tan evidentes, historias que nos aportan información sobre la forma de la vida de un determinado momento y de un determinado lugar. Mi intención es mostraros a través de la pintura instantes de vida cotidiana de la mujer durante la Edad Moderna, especialmente en España. Entre los siglos XVI y XVII surgió en Europa un nuevo planteamiento individualista y racionalista, basado en la tradición erasmista que invitaba a vivir la piedad en las circunstancias normales de lo cotidiano. Según Erasmo de Rotterdam, en su Elogio de la Locura en 1511, Dios estaba en todas partes. De esta manera se podía unir la vida material y la espiritual. De ahí surgieron los dos espacios donde convive el ser humano, la casa y el mundo. La primera será símbolo de paz, virtud doméstica, recogimiento e ideal solidario. Y la segunda, en el mundo, estará el tumulto, los conflictos, los pecados. Por lo tanto, la mujer será la que velará el hogar, siempre encarnando las virtudes domésticas, a diferencia del hombre que irá afuera a ganarse el sustento de cada día. En esta pintura de Jeremías van Vinge, no es que sea una de las pinturas más representativas holandesas, pero se me ha gustado elegirla porque se ve muy bien la diferenciación del espacio. En primer plano aparece la mujer con sus tareas domésticas, el cuidado del hogar, y en el fondo aparece la figura masculina, que probablemente sería el hombre de la casa, que entraba desde el exterior. Por otro lado, la situación de la sociedad holandesa de la floreciente burguesía provocó una mayor privacidad en las viviendas, pues los negocios en auge fueron saliendo de las casas, lo cual incrementó una independencia individual. El carácter público de la casa grande se fue sustituyendo por una vida más hogareña y privada. La mujer creó una relación simbiótica con el espacio doméstico que poco a poco se fue feminizando. Esta feminización de la casa de los Países Bajos es uno de los acontecimientos más relevantes del espacio doméstico occidental. Esto fue inmortalizado por pintores holandeses como Vermeer, Peter van Gogh o Jan Stig. Como vemos en estos cuadros de Vermeer, se representa un ambiente intimista en las mujeres haciendo sus tareas cotidianas, como vemos en la lechera o en la encajera, que representan símbolos de virtud. La difusión de este modelo de vivienda se produjo durante el siglo XVII se difundió por toda Europa y en España fue a partir del siglo XVII para instalarse en el siglo XVIII. En España, el modelo de Estado estaba apoyado en la Iglesia y en el mercantilismo económico. Esto hizo que, al igual que en otros países, la sociedad estuviera marcada, hubiera una marcada intención de colocar a cada uno en su sitio, provocando una jerarquización social. Cada persona debía de estar en el lugar que le hubiera asignado Dios y, por lo tanto, era necesario delimitar el papel de la mujer.
La educación femenina fue tratada por una serie de obras moralistas que proporcionaban manuales pedagógicos apoyados en textos clásicos y teológicos que marcaban su adecuado comportamiento. Obras como La perfecta casada de Fray Luis de León, que hablaba de la mujer como pone ahí. 3 cosas pide Salomón, y cada una en su verso: que sea trabajadora, lo primero; lo segundo, que vele; y lo tercero, que hile. No quiere que se regale, sino que trabaje. Independientemente de los diferentes enfoques en sus discursos, el hilo conductor de todos ellos era adoctrinarlas en la sumisión, el recogimiento y el silencio. La referente para las mujeres españolas era la Virgen María, Madre de Dios, llena de virtudes a las que todas debían de imitar. Junto a ella eran muy importantes la vida de las santas, mujeres ejemplares que mostraban el camino a seguir. Por ello, la mayoría de las representaciones de la vida cotidiana estaban insertas en escenas religiosas. En las casas españolas de la Edad Moderna eran frecuentes las pinturas con las imágenes de la Virgen y Santa representadas entre escenas cotidianas realizando labores domésticas femeninas. Estas mujeres ejemplares orientaban su comportamiento y eran guías para convertirlas en mujeres de bien. Como vemos en esta pintura de Murillo, vemos a Santa Ana, una madre abnegada que ha dejado de tejer para enseñarle a leer a su hija. Imitar las pautas de esta conducta era signo de aceptación social. Las niñas eran educadas para cumplir su rol principal, llevar la casa, lo cual implicaba conocimientos de cocina, higiene, costura, cuidar enfermos, entre otros. Además, potenciaban los valores del espíritu y la razón para instruirlas en las reglas del decoro. Por otro lado, la educación materna también era la primera formación religiosa. Tanto los hijos como las hijas era la madre la que les enseñaba a hacer la señal de la cruz, las primeras oraciones, el lenguaje de la iglesia, el amor maternal a la Virgen María, etc. Como he comentado antes, se utilizaban obras de arte para instruirlas, los que tenían medios para poder adquirirlas. Pero lo que no faltaba en todos los hogares católicos eran las estampas e imágenes piadosas que servían de apoyo a sus lecciones. Así lo refleja Juan García Miranda en La educación de Santa Teresa en 1735, que representa una escena de la vida cotidiana donde la santa aparece leyendo en voz alta probablemente vidas de santos, a lo que era muy aficionada, como contaba ella misma en su libro de la vida en 1587. Esta instantánea capta perfectamente las actividades vespertinas que realizaban en cualquier familia de clase hidalga, la madre leyendo junto a sus hijas mientras ellas tejen, instruyendo en la fe en la zona de estar femenina. La exaltación de las virtudes de la educación en el hogar era siempre supervisada por la madre. La principal función de la mujer era cuidar a su familia. El destino natural de la mujer era el matrimonio, aunque se daban otras situaciones como la soltería y la vida conventual. El padre era el que determinaba el casamiento de sus hijas y también a quien iba destinado el celibato. La soltería para muchas mujeres de clases bajas con pocas posibilidades económicas las condujo a profesiones relacionadas con el servicio doméstico. Incluso les pasaba a las hijas de familias medias a quienes no habían podido dotar convenientemente. En el caso de las clases más bajas, el trabajo doméstico se complementaba con otros trabajos por cuenta ajena, como tener puestos de venta ambulante o colaborando en los trabajos del oficio de su familia. Aquí, por ejemplo, podemos ver estos puestos representados por Alejandro de Loarte, La Gallinera, un puesto de venta ambulante de alimentos que era muy habitual, igual que La vieja friendo huevos de Diego Velazco de 1618. En ciertas ocasiones, la elección era la vida conventual, que se convertía en una alternativa a la vida marital. Las mujeres que tenían inquietudes intelectuales veían en la vida religiosa un camino para instruirse y desarrollar su intelecto. Tal fue el caso de la poetisa Sor Juana Inés de la Cruz, que declaraba haber adoptado el estado religioso, y cito, por la total negación que tenía al matrimonio. Como hemos visto, el espacio doméstico estaba organizado bajo condicionantes morales y convencionalismos marcados por el papel asignado a la mujer en la sociedad y en la casa. El moralista Martí de Viciana, a mediados del siglo XVI,
coincidiendo con Erasmo, denominaban los espacios de los hombres como comunes y manifiestos, es decir, los más exteriores de la casa, y la mujer debía estar en los espacios más privados y ocultos. Los espacios femeninos, por lo tanto, estaban condicionados por género. Así pues, la mujer encargada del cuidado del hogar compartía los espacios destinados a los criados y a los hijos y se ubicaban cerca de la cocina y de los dormitorios interiores. Tras terminar sus obligaciones, se pasaban toda la tarde en casa haciendo sus labores, salvo en los días de visita o festividad. En las casas más acomodadas existían zonas exclusivamente femeninas, como el gabinete, y en muchas viviendas españolas existía una zona dentro de la sala llamada el estrado, de herencia islámica. Esta zona estaba perfectamente delimitada dentro de la sala, donde las mujeres realizaban sus tareas de costura. Las más instruidas leían a los demás, rezaban, enseñaban a sus hijos o recibían visitas del mismo nivel social. Era un lugar elevado, como podemos ver en la imagen de la reproducción, la recreación de la Casa Museo de Cervantes. Era un lugar elevado sobre una tarima de madera sobre la que se colocaban alfombras, cojines, mesitas, taburetes y además colocaban un espaldar que se forraba con tapices para poder apoyar la espalda. Como podemos ver también aquí, en esta representación del sueño de Patricio Juan, se ve como la mujer siempre, bueno, y era además muy habitual aquí en España, se sentaban en cojines y en zonas bajas. Todos estos criterios morales no se aplicaban al igual en todos los estratos sociales. En los inferiores y en las grandes ciudades, las mujeres gozaban de una presencia más activa en la vida pública, tal y como confirman numerosos testimonios al respecto. Un sacerdote italiano apuntaba en 1595 sobre las mujeres españolas: son muy animadas por la gran libertad de la que disfrutan, andando por las calles de noche y día como caballeros corredores. Hablan bien y son propias en réplicas. Hablan con todos en la calle, no exceptuando condición alguna de personas, pidiendo las colaciones, merienda, cena o comida, frutas, confituras, comedias y cosas semejantes. Aunque la gran parte de la vida de las mujeres discurría en sus casas, había también otros espacios públicos donde ellos convivían, como por ejemplo la fuente donde iban a recoger agua o los mercados para comprar alimentos, y que se convertían en espacios de sociabilidad femenina. No obstante, estos estaban más frecuentados por clases populares o por las criadas. El principal espacio público de la mujer donde se reunían todas las mujeres de todas las clases sociales era la iglesia. Acudir a las celebraciones religiosas era un acto donde poder exhibir todas sus virtudes. Pero el espacio femenino por excelencia, donde se concentraban todas las actividades de la casa, era la cocina doméstica. En ellas, las mujeres al levantarse al amanecer, si tenían servicio, distribuían las tareas. Había que retirar los calentadores de las camas, vaciar las vacinicas de azófar o latón de las habitaciones, aventar las cenizas del brasero, reponer las velas de los candelabros, sacar agua del pozo, llenar los cántaros, lavar las calderas de cobre, cernir la harina, lavar o teñir la ropa en enormes calderas, amasar el pan, despiezar y cortar la carne cuando la había, disponer los leños de la chimenea para guisar entre las trébedes y el morillo, encender el fuego, guisar, etc. Todas estas actividades confluían en la cocina, que se convertía en una habitación llena en la que confluían todos los miembros de la familia. La alimentación del esposo, de los hijos y del conjunto de las personas que formaban la familia era una ocupación principal. La buena cocina se convirtió en garantía de felicidad familiar. Por otro lado, ellas también se encargaban de que todo estuviera dispuesto a la hora precisa. Era una obligación que suponía un trabajo cotidiano: adquirir los alimentos, cocinarlos y preparar la mesa. El ama de casa no solía acudir al mercado si tenía servicio, y las mozas se encargaban de las tareas de limpieza. Por otro lado, ellas también se encargaban de la salud familiar.
Aunque esta imagen que vemos es del siglo XVI y me ha resultado muy difícil encontrar alguna, pero bueno, me ha parecido más adecuada. Ellas, cuando algún miembro de la familia caía enfermo o sufría un accidente, fuera el médico o no, realizaba el primer diagnóstico y ponía un tratamiento para posteriormente entregarse a su cuidado hasta su completa recuperación. Los hombres eran los que estudiaban medicinas en las universidades, realizaban tratados con recomendaciones de salud, pero la mayoría de las personas no tenían acceso a este tipo de fuentes. Por lo tanto, las mujeres tenían los conocimientos que les permitían llevar a cabo remedios para enfermedades comunes como el dolor de cabeza, la tos, el dolor de muelas, heridas, además de la asistencia de los enfermos en la casa. Ellas se transmitían los conocimientos de generación en generación de forma oral. Había medicinas para ingerir, hacían medicinas para ingerir como jarabes y tisanas, otras veces tenían que preparar emplastos y ungüentos para heridas y contusiones que se realizaban a base de plantas. Cuando las heridas eran importantes, las mujeres avisaban al barbero para que practicase un cauterio que cortase la hemorragia. Si la enfermedad iba más allá, había que recurrir a rezarle a algún santo para que intercediera, pues existía la firme creencia de que la enfermedad era una prueba a la que todos estaban sometidos con la finalidad de expiar los pecados. Los embarazos y los partos y el periodo de lactancia eran situaciones muy importantes en la vida de la mujer, siendo generalmente comadronas o simplemente mujeres experimentadas las que asistían a las madres y a los hijos en el momento de dar a luz. La solidaridad femenina se ponía de manifiesto especialmente en estos momentos difíciles. Acudían a ayudar, pues, parientas, vecinas, todas las personas que estuvieran alrededor que pudieran echar una mano. Esta escena del nacimiento de la Virgen María de Murillo podría considerarse una representación totalmente profana si quitáramos los angelotes de los momentos posteriores de un parto en una mansión, en una casa familiar de la Sevilla del siglo XVII. En el primer plano aparece la Virgen asistida por todas las mujeres que la están aseando y en el fondo se ve como postrada en una cama aparece Santa Ana y San Joaquín y al otro lado están dos figuras calentando agua o preparando algo en el fuego. Otra actividad que realizaban también eran las recetas de higiene como jabones y de belleza, que lo realizaban con productos vegetales con buenos aromas. Para ellas el tema de la belleza y higiene, sobre todo en las clases más altas, era muy importante. También utilizaban productos de origen animal o mineral que transformaban en formas de pastillas, aguas, polvos y cremas. Y concluyo con esta maravillosa obra de Antonio Puga. Ellas, las mujeres, tuvieron un papel protagonista cuidando la alimentación, la salud, la higiene, además de curar y asistir a los que caían en la enfermedad. El rol que las mujeres han desempeñado ha sido recogido por el arte permitiéndonos contemplar instantáneas de vida. Mujeres anónimas, desconocidas, pero mujeres presentes en el arte de las que los grandes maestros nos quisieron dejar testimonio inmortal de su papel en la sociedad. Nuevos enfoques, estos son nuevos enfoques a la hora de investigar y enseñar la historia del arte. Y nada más, muchas gracias por su atención y para cualquier cosa ahí tienen mi correo.